Hola amigas y amigos del Club de Lectura de la Caja Costarricense de Seguro Social. Mi nombre es Tatiana Blandón Tarola y soy una de las coordinadoras. Bienvenidos a la sección ¿Por qué leer? ¿Por qué leer La ruta de sobación de Yolanda Aramuno Unguer? Yolanda Aramuno es una escritora costarricense que no es ajena al Club de Lectura. Ya hemos tenido algunos encuentros con esta escritora a través de los relatos de otros escritores. Recordemos que en diciembre del 2016 leímos Al florecer las rosas madrugaron de José León Sánchez, que es un relato de la vida de Chavela Vargas. Y bueno, al igual que Yolanda Aramuno, pues Chavela Vargas se va para México a buscar mejor fortuna en su arte y mejor fortuna en la vida. Y bueno, entonces en este texto pues encontramos alguna interacción de Yolanda Aramuno con Chavela Vargas. También cuando en enero del 2019 leímos Tránsito de Unice de José Ricardo Chávez, que trata sobre Unice Odio, otra escritora costarricense que también se refugia en México. Encontramos también encuentros de Unice con Yolanda. Entonces aquí ya vamos acercándonos a la vida de la escritora y la vamos conociendo. Y finalmente, más recientemente, en enero del año pasado, leímos el libro del escritor nicaragüense Sergio Ramírez, La fugitiva, que ya texto propiamente es una novela, podríamos decir, biográfica de la vida de Yolanda Aramuno. Y bueno, aquí ya nos adentramos definitivamente muchísimo más a la vida de esta escritora. Entonces Yolanda Aramuno no es una autora desconocida para los miembros del club. Sin embargo, es la primera vez que leemos una obra. Y bueno, qué mejor selección que La ruta de sobación, que definitivamente es su texto cumbre, y es una narrativa maravillosa. Aquí encontramos el uso de técnicas bastante innovadoras para la época. Estamos hablando que esta es una novela de los años 40 del siglo pasado, y podemos encontrar, por ejemplo, un relato a través de escuchar la conciencia de sus protagonistas. Entonces de pronto pues si hay un hilo narrativo, pero de pronto escuchamos la voz de los personajes y nos adentramos en su mente, lo que están pensando, lo que están sintiendo en el momento que se van dando las diferentes situaciones que se van relatando en esta historia. Entonces bueno, realmente es una técnica que para la época resultó pues bastante innovadora, y es bueno, maravilloso que sea una escritora costarricense que incursione en esta técnica narrativa. Pero no solo eso, también encontramos pues algo de realismo mágico. Por ejemplo, bueno, hay una de las protagonistas que está muriendo y logramos escucharla también en su estado agónico e incluso un poco más allá, cuando ya pues está muerta. Entonces, bueno, todo esto que es como un fluir de la conciencia hace que desde el punto de vista de calidad de escritura, sea un texto bastante relevante en la historia de la literatura costarricense, y no solamente de Costa Rica, sino también centroamericana y de Latinoamérica. Y bueno, es cuando uno se da cuenta que definitivamente es un libro que tenemos que leer todos en algún momento. La historia también, digamos, para hablar propiamente de la historia, pues es algo que también es muy poderoso. Es una historia que su eje central gravita alrededor de la cultura machista, de la cultura misógina, del patriarcado, que no es ajeno a las realidades de hoy en día. Por lo tanto, se vuelve un texto atemporal. De hecho, cuando uno lee la historia, no siente que está ambientada en una época. Puede ser una historia que sucede hoy mismo. Entonces, eso también la hace bastante interesante. Y entonces nos encontramos con una familia conformada por Vasco y por Teresa, esposo y esposa. Vasco es un hombre totalmente machista, agresor de todo tipo, agresor sexual, agresor físico, agresor emocional, y
Y bueno, esta pareja tiene 3 hijos y vemos en este relato las consecuencias de crecer en un ambiente con las características violentas, digamos, en que crecieron esos 3 chicos. Y entonces conocemos a Roberto, conocemos a Álvaro, conocemos a Gabriel y vemos en ellos y en sus vidas las consecuencias de esta nefasta crianza, ¿no? De pronto conocemos, digamos, a Roberto y él, bueno, repite un poco los patrones del papá y decide casarse con una muchacha que deja embarazada. Y se casa por eso, porque considera que es lo correcto, pero realmente no la ama y entonces la muchacha pues sufre violencia por parte de él y bueno, llega un momento en que él decide cambiar y cambia, pero porque sucede una situación trágica, que es que su esposa fallece durante la labor de parto y también pierden al hijo que estaban esperando. Y entonces es cuando él decide irse de la casa y en una parte del escrito pues dice algo muy hermoso y es que lo mínimo que le debe a su hijo fallecido y a su esposa muerta pues es tratar de humanizarse, porque realmente él reconoce que pues con su conducta no era para nada correcta. Después tenemos a Álvaro, el hijo del medio, que básicamente es alguien que no ha hecho nada en su vida. O sea, digamos, no ha trascendido, no ha logrado destacar en nada. Es alguien que básicamente pasa el día a día sin hacer absolutamente nada productivo. Y bueno, entonces esto es otra consecuencia de la crianza. Y por último tenemos a Gabriel, un muchacho que pues, digamos, estudia, se ve que guarda un resentimiento muy grande con sus padres, por su padre por lo agresor que es y su madre porque considera que no hizo nada para impedir esas agresiones. Y entonces tiene todo ese resentimiento, pero bueno, a pesar de todo esto, digamos, es un muchacho que trata de desarrollarse al máximo en su vida. Entonces les decía pues que está estudiando medicina, ahí conoce a otra estudiante de medicina, Elena, se enamora de Elena. Elena es una mujer totalmente libre, una mujer independiente, una mujer que no aguanta nada, ¿verdad? Es una mujer que fue criada en un hogar amoroso y con un padre que le dio todas las herramientas para que ella se valiera por sí misma. Entonces de pronto se encuentra con Gabriel y ella reconoce, digamos, las limitaciones de ese hombre, de ese ser humano. Y en algún momento cuando él quiere casarse con ella, pues ella lo rechaza. Y bueno, esto es algo terrible para Gabriel. Y hay otra muchacha, Aurora, que es vecina de la familia. Y Aurora siempre ha estado enamorada de Gabriel. Y es una muchacha tan sumisa y digamos que no se quiere a sí misma, que le dice a Gabriel que si bien sabe que él está enamorado de otra mujer, ella a eso no le importa, ¿verdad? Y que ella se somete a él y que él puede hacer con ella lo que quiera básicamente. Entonces bueno, ahí está esa circunstancia de Gabriel. Y bueno, por otro lado también tenemos a Teresa, la madre, que Teresa, les decía yo que en este relato pues podemos entrar en la mente de los personajes y Teresa es un personaje que es vital en la historia y ella es a través de ella que conocemos los antecedentes de esta familia, porque bueno, ella está muriendo y en su estado agónico tiene esos recuerdos y esas remembranzas y entonces nos traslada en el relato a los antecedentes de esta familia, digamos cómo ella conoció a Vasco, por qué se unieron, cuando tuvieron sus hijos, los temas de la crianza, y también básicamente cuando está muriendo o ya muerta, también todavía podemos encontrar en ella esos recuerdos y esa narrativa y nos va contando estos eventos. Y llegamos a conocer cómo ella llegó a enamorarse de uno de los mejores amigos de Vasco, Esteban, y sin embargo nunca pudo, digamos, concretar este amor, ¿verdad? De pronto ella no se veía con la capacidad de separarse de su esposo, ni de subsistir por ella misma.
y lograr, digamos, encontrar el amor verdadero. Y bueno, entonces es todo este relato que como ustedes ven en realidad es atemporal, o sea, es un relato de violencia que lo podemos encontrar hoy en día, y las consecuencias de esa violencia, eso tal vez es lo más relevante. Si la historia es trágica, pues el final todavía es aún más trágico. Pues cuando muere Teresa, Gabriel ese mismo día decide suicidarse, y así concluye esta historia. Yo sé que les va a gustar montones, no solamente por lo que hablamos al principio de que está muy bien escrita, está utilizando técnicas narrativas innovadoras para la época, sino que su historia pues es apasionante y digamos tiene muchas enseñanzas. Así que yo estoy segura que les va a fascinar. En lo personal, yo no había leído ninguna obra de Yolanda Aramuno. Estoy maravillada de haber empezado por este texto, que definitivamente pues es su obra cumbre, y que es un texto que me dejó anodada. No me imaginé encontrarme algo tan grandioso, y realmente uno se da cuenta que Yolanda Aramuno ha sido una escritora muy poco reconocida aquí en el país. Pues de pronto, pues recientemente hay una gran obra vial que tiene su nombre. La sala de reuniones de la Casa Presidencial también ostenta su nombre. Hay un busto en los jardines del Teatro Nacional. Por fin su tumba está identificada, que no lo estaba, y eso lo hemos conocido en momentos anteriores, cuando leímos La fugitiva de Sergio Ramírez. Y bueno, cuando uno ve todo esto y ve la grandeza de su escrito, realmente nos damos cuenta que hemos hecho poco para reconocer a esta destacada escritora. Para mí, una de las más importantes en la historia del país, si no la más importante. Y bueno, descubrir la calidad de sus escritos es algo que agradezco, porque la verdad, probablemente tal vez si no hubiera sido este libro escogido en el club, quién sabe, digamos, si lo hubiera leído en algún momento de mi vida por alguna otra circunstancia. Entonces, maravillémonos con la obra de Yolanda Aramuno, adéntrense en esta historia, conozcan a esta escritora costarricense. Sin duda va a ser un tiempo bien invertido en sus vidas. Es un relato maravilloso. Y sin más, nos vemos en la próxima entrega de Por qué leer. Hasta pronto.